Bienvenidos a Misterio al Alba, donde se revelan las voces de un mundo silente. Desde la más remota antigüedad, los meteoritos han sido objeto de veneración como piedras caídas del cielo. También se les llamó piedras de rayo o como columnas o betilos. Para el hombre primitivo, las piedras eran más que simples objetos inanimados. Eran símbolos de energía y fuerza y se creía que contenían una sacralidad especial debido a su forma, origen o tamaño. Esto les confería un significado mágico y religioso que trascendía su función práctica. Más que simples objetos inanimados, han sido embestidas con simbolismo poderoso, representando fuerza, energía y un vínculo directo con lo divino. Es interesante notar que se cree que el origen de esta práctica es oriental, concretamente semita. En este episodio vamos a hablar sobre las piedras sagradas y su significado en la vida del hombre primitivo. Acompáñenme a descubrirlo. Para comenzar, definamos qué son exactamente los betilos. El término betilo proviene del semítico y significa literalmente casa de Dios. Se refiere a bloques de piedra considerados sagrados, a menudo con la connotación de haber caído del cielo o ser un regalo de las deidades. Se aplicaba también a cualquier piedra erguida que evocara la presencia divina o marcara un lugar sagrado. Estas piedras podían tener forma esférica o cilíndrica. Esto sugiere que la adoración de piedras sagradas se extendió a lo largo de diferentes culturas y regiones, y que hubo un intercambio de ideas y creencias entre ellas, lo que hizo que las piedras fueran tan importantes para el hombre primitivo. Los betilos eran especialmente importantes en este contexto. Eran consideradas imágenes de los dioses en una época en que el hombre todavía no los imaginaba como personas. Eran puntos de conexión entre el mundo terrenal y el celestial, lugares donde se manifestaba lo sagrado. Se les atribuían propiedades mágicas y religiosas relacionadas con la energía y la fuerza del lugar. Una posible explicación es que las piedras representaban la conexión con la naturaleza y la fuerza vital que se creía que fluía a través de ellas. En una época en que la vida era más precaria y vulnerable, las piedras pueden haber sido vistas como símbolos de estabilidad y permanencia. Además, su forma y textura pueden haber sido consideradas como manifestaciones de la creación y el poder divino. El relato bíblico de Jacob nos proporciona un ejemplo fundamental. En el libro del Génesis, capítulo 28, versículo 11 al 19, se narra cómo Jacob, al dormir con la cabeza apoyada en una piedra, sueña con una escalera que une la tierra y el cielo, donde Yahvé le promete protección y prosperidad. Al despertar, Jacob unge la piedra con aceite, consagrándola y llamando al lugar Betel, que significa precisamente casa de Dios. Este relato consolida la idea del betilo como un lugar de encuentro con la divinidad. Este concepto influye en la concepción de otros objetos sagrados para la tradición judeocristiana. La creación de un betilo, como el de Jacob, implica la consagración de una piedra como un lugar sagrado, donde se cree que la divinidad está presente. Esta práctica se extendió a lo largo de la historia y se puede encontrar en diversas culturas, donde se considera que ciertas piedras tienen propiedades sagradas y se convierten en objetos de veneración. Se cree que a partir de este momento los pactos con Dios quedaban grabados en piedra, simbolizando su permanencia e inmutabilidad. Las tablas de la ley entregadas a Moisés son el ejemplo más representativo. Estas tablas, grabadas con los 10 mandamientos, se convierten en betilos, la morada de la ley divina. Ahora, centrémonos en aquellas piedras que literalmente provienen del cielo, los meteoritos. Estos, que por su naturaleza misma, debieron generar una profunda impresión en las culturas antiguas. Su aparición repentina y su origen aparentemente sobrenatural
los convertía en objetos de gran veneración, asociados a menudo con mensajes o regalos divinos. Existen varios ejemplos fascinantes en diferentes culturas. Comencemos con la Kabá en la Meca. La Kabá, ubicada en la Meca, en Arabia Saudita, antes del advenimiento del Islam, ya era un importante centro de culto para los árabes politeístas preislámicos. Se cree que albergaba 360 ídolos, cada uno representando a una deidad diferente. Sin embargo, también contenía la piedra negra, un objeto que se considera un fragmento de roca caído del cielo. En el año 630, Mahoma regresó a la Meca y en un acto simbólico retiró los ídolos del templo, marcando el fin de la era politeísta y el comienzo de la era islámica. Mahoma honró la piedra negra. Esta piedra es considerada sagrada por los musulmanes y es venerada en todo el mundo, representando un elemento central del Islam. Acerca del origen mítico de esta piedra, existen dos versiones sobre su origen. La primera versión cuenta que la piedra es un fragmento de la estrella polar que fue entregado por el arcángel San Miguel a Abraham e Ismael. La segunda versión del mito es aún más fascinante y cuenta que la piedra negra es una de las piedras del paraíso de los tiempos de Adán. Otro ejemplo significativo es la piedra negra de Pesinunte. El santuario de Pesinunte se encontraba ubicado en una región montañosa de Frigia, al oeste de la antigua Galacia, junto al río Galo o Sangario, al pie del monte Agdo, en la actual Turquía. Estaba atendido por un clero compuesto por sacerdotes castrados que veneraban a la diosa Agdistis. Aunque se cree que su origen es más arcaico, se dice que era una evolución de una diosa hitita, Atargatis o Tar-Aater en arameo. Durante el transcurso de fiestas orgiásticas celebradas en primavera, ofrecían su virilidad a la diosa. Su culto se extendió por el Mediterráneo de manos de los frigios y lidios que, como marinería barata, viajaban a bordo de los barcos fenicios. Esta circunstancia explica su difusión a partir de los enclaves portuarios. Del santuario frigio de Pesinunte, la diosa fue trasladada al Metrón de Pérgamo, ciudad donde la piedra negra fue venerada hasta el siglo III a.C. Roma atravesaba entonces una grave crisis acechada por las tropas cartagineses de Aníbal. La entrada de la piedra negra en Roma, procedente de Pérgamo, tuvo lugar en el año 204 a.C., durante la Segunda Guerra Púnica. Los libros sibilinos y el oráculo de Delfos, consultados por el Senado romano, predijeron que la llegada de la diosa daría el triunfo a Roma. Se le consagró un templo en la colina palatina, erigiendo una estatua de plata donde se incrustaba en el rostro la piedra negra. Así, se le veneró como la Magna Mater, madre de todas las virtudes, ahora nombrada como Cibeles. En Grecia, identificada con la diosa Rea, convirtiéndose también en madre de los dioses. Otro ejemplo claro es la de Artemis de Éfeso, considerada una de las 7 maravillas del mundo, un betilo revestido de oro. Esta Artemis fue conocida también con el nombre de Polimastia por los numerosos pechos que cubrían su torso. Sin embargo, en la actualidad, dado que carecen de pezones, se piensa que no eran mamas, sino los testículos de los toros sacrificados en su honor en las ceremonias propiciatorias de la fertilidad. No puede olvidarse que dicho templo fue la sede de uno de los centros bancarios más célebres de la antigüedad. Una de las copias más sobresalientes es la réplica que se conserva en el Museo Arqueológico de Nápoles, porque da idea de la magnificencia que debió de alcanzar la estatua original. Es de bronce dorado y presenta el rostro y las manos de color negro. En la decoración de la funda dorada alternan los leones y las esfinges como recuerdo de su condición de Podnia Theron, señora de los animales.
y en la franja inferior aparece la abeja, símbolo de la laboriosidad que sería adoptada más tarde como emblema por célebres banqueros como los Barberini. Otro ejemplo es la piedra negra de Emesa, hoy en día Siria. Era conocida con el nombre de El Gabel, que era una palabra compuesta por El, principal divinidad solar del panteón cananeo, y Gabal, que significa montaña. Su culto fue introducido a Roma a principios del siglo III por Marco Aurelio Antonino, más conocido por su apodo Heliogábalo, que se le dio por ser sacerdote y adorador de esta divinidad solar, de la cual decía ser la reencarnación. En su honor se levantó el Heliogábalo en el Monte Palatino, proclamando a Baal de Emesa dios supremo del Imperio Romano. La familia de Heliogábalo tenía derechos hereditarios sobre el sacerdocio de El Gabal, el nombre latino de esta deidad, el Agabalo, versión árabe del Al-Jabal, compuesto por Yal, que significa Dios, y Jabal, montaña, lo que se traduce como Dios de la montaña, la manifestación de Baal en Emesa. Ahora pasemos a Grecia y al ónfalos de Delfos. El ónfalos, que significa ombligo, era una piedra sagrada situada en Delfos, considerada el centro del mundo. El mito cuenta que Cronos, temiendo ser derrocado por sus hijos, los devoraba al nacer. Rea, su esposa, lo engañó dándole una piedra envuelta en pañales en lugar de su hijo Zeus. Cuando Zeus creció, obligó a Cronos a vomitar a sus hermanos y la piedra también, el ónfalos. Zeus colocó esta piedra en Delfos, marcando así el centro del mundo. Se conocen hasta 25 ubicaciones geográficas de diferentes lugares que albergaron piedras con el mismo sentido del ónfalos. También tenemos ejemplos en Egipto con la piedra Benben. Esta era un objeto sagrado de veneración en el antiguo Egipto, estrechamente asociado con el dios creador Atum. En los mitos de la creación se describe cómo la isla primordial que surgió de las aguas del caos sobre la cual se posó Atum, algunos estudiosos sugieren que podría haber sido un meteorito esta isla. Se decía que otorgaba visiones divinas o enloquecía a una persona si rechazaba el consejo de los sacerdotes. Era resguardada en el templo de Ra en Heliópolis. Algunos incluso la relacionan con la piedra sobre la que Jacob apoyó la cabeza. Akenatón, el faraón que intentó instaurar el monoteísmo en Egipto, mostró una gran satisfacción por la piedra Benben. Se dice que todas las reformas a la religión se basaron en visiones que le otorgó la piedra, por lo que incluía representaciones y réplicas de esta en todos sus templos. El Benben era tanto un símbolo cósmico como un objeto sagrado, y su relación con meteoritos añade una capa más de fascinación, ya que los meteoritos eran vistos como piedras celestiales de origen divino. El culto solar en Karnak, aunque asociado principalmente con Amón-Ra, comparte esta tradición de veneración de la luz solar y la creación, mostrando cómo las antiguas religiones egipcias integraron símbolos cósmicos en su arquitectura y rituales religiosos. Y no podemos olvidarnos de la piedra Escón, también conocida como la piedra del destino. Tiene una leyenda que la vincula con la piedra de Jacob, esta que usó como almohada. Se dice que es la misma piedra y que llegó a Escocia en manos de la hija de un faraón llamada Escota, sentando así el presente ancestral de los escoceses. Ha sido utilizada en las coronaciones de los monarcas escoceses e ingleses durante siglos. En América, el meteorito Willamette es el más grande encontrado en Norteamérica.
era venerado por la tribu Clackamas, que lo consideraba una manifestación de un espíritu guardián llamado Tomanowos. Y para cerrar, tenemos el fascinante caso del hombre de hierro. Así es, esta estatua budista, encontrada en el Tíbet en 1938 por una expedición nazi, fue esculpida en ataxita, una rara clase de meteorito de hierro. Representa al dios Vaisravana, uno de los 4 reyes celestiales para el misticismo budista, considerado un dios guerrero y protector del norte. Para Japón, es parte de los 7 dioses de la fortuna, llamado Bishamonten, también conocido como Namto-se en el Tíbet. Se le considera morador del monte Meru, una montaña mítica que para los tibetanos era el mismísimo monte Kailas. Se cree que el meteorito del que se talló la estatua impactó en la región fronteriza entre Mongolia y Siberia hace unos 15,000 años. Es asombroso observar cómo diferentes culturas a lo largo de la historia y en distintas partes del mundo han convergido en la veneración de las piedras, especialmente aquellas con un origen aparentemente celestial. Sin duda, las piedras, ya sean betilos o meteoritos, nos conectan con lo sagrado, con lo desconocido, con la inmensidad del cosmos y con la búsqueda humana constante de significado y trascendencia. Son testigos silenciosos de nuestra historia y de nuestra relación con lo divino. En resumen, las piedras sagradas fueron objetos de adoración y reverencia en muchas culturas antiguas, y su significado trascendió su función práctica. Representaron la conexión con la naturaleza, la fuerza vital y la creatividad divina. Esperamos que esta exploración de las piedras sagradas haya sido iluminadora y fascinante. Gracias por escucharnos en este episodio de Misterio al Alba. Y no olviden suscribirse al canal para recibir notificaciones de nuestra siguiente investigación. Hasta la próxima.